Hola, ¿cómo estás? Es el José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast de Adestra Marketing sobre SEO y posicionamiento web. Si eres el primer que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver a continuación son las penalizaciones por sobreoptimización SEO, sobre todo en la parte de SEO on page, dentro de la propia página web o el blog. A veces, cuando se hacen diferentes acciones de SEO, hay ciertas normas que pueden, por ejemplo, el motor de búsqueda, que pueden detectar cuando un sitio web está sobreoptimizando algo, ¿no? Hay que tomar en cuenta desde el punto de partida de que el SEO en realidad es una actividad, si nos vamos a ver el detalle, que está prohibida en realidad. Simplemente está, digamos, como que permitido lo que es la optimización o la facilitación que el motor de búsqueda pueda escanear o ver, organizar o entender tu sitio web. Pero cuando se sobreoptimiza hay una evidencia, digamos, de que se quiere alterar los resultados de forma artificial. El principio de esto está siempre en lo que es la parte de naturalidad. Cuando algo parece natural es mejor, digamos, al momento de evaluar, ya que se ve, digamos, mejor intención, y cuando no se ve natural, se ve un poco artificial, ¿no? Se ven ciertas acciones que no cuadran ahí, entonces ya hay una evidencia de que, digamos, hay otra intención. Para entender el concepto de naturalidad, el concepto de ser natural, vamos a tomar en cuenta el ejemplo de una reunión social. Si vamos a una reunión social, lo normal es que nos comportemos de forma natural. Esa es la mejor forma en la cual vamos a poder tener un mejor desempeño. Sin embargo, si estamos forzando ciertos comportamientos, por ejemplo, no sé, pues vemos una persona que quizá le queremos caer bien y la comenzamos a halagar, a decir un montón de cosas, queremos impresionarla, un montón de cosas, lo más probable es que nuestro comportamiento no se vea natural y esa persona lo detecte. Pueden haber casos que sí, quizás la persona puede hacer que no se dé cuenta, pero en la mayoría de los casos, cuando se intentan forzar ciertas acciones, a veces se genera el efecto contrario. O sea, al final, en vez de caerle bien a la persona, vamos a caerle mal o vamos a ser unos antipáticos en esa reunión. Entonces es importante, bajo este principio, entender que lo que es el SEO y posicionamiento web pasa algo muy similar con el motor de búsqueda. La idea es facilitar las cosas, pero no dejar mucha evidencia de eso, porque el motor de búsqueda se da cuenta que efectivamente queremos, digamos, como que impresionar o hacer muchas cosas. Vamos a dejar en evidencia, digamos, nuestras intenciones, y lo único que va a hacer es que en realidad de posicionarnos nos va a penalizar. Ahora, a continuación voy a ver qué acciones generalmente muchas empresas y negocios cometen el error, entre comillas, optimizar, pero terminan sobreoptimizando, lo cual termina generando algún tipo de penalización o reducción en lo que es su posicionamiento de motor de búsqueda. El primer punto está en repetir palabras claves en el texto. A veces mucha gente dice, no, que las palabras claves tienen que repetirse. Quizás se puedan repetir, sí, si es que el texto lo da, si se hace de forma muy natural. Entonces hay gente que quiere posicionarse en determinada palabra o frase clave, la repite a lo largo del texto, el texto comienza a perder calidad, comienza a perder coherencia, e incluso se comete el error de colocar en negritas, peor todavía. Entonces, claro, hay un texto denso, saturado de palabras claves, y no es, digamos, algo para el lector, sino algo para los motores de búsqueda. Entonces, la repetición de forma innecesaria de una frase o palabra clave a la fuerza, y peor aún en negrita o negrilla, como quieras llamarlo, es una clara evidencia de sobreoptimización que puede ser penalizado. Otro punto está relacionado en lo que corresponde a la repetición de los textos ancla o los textos que enlazan a diferentes enlaces internos. Tú puedes quizás escribir unos artículos y unas secciones en tu sitio web y te quieres posicionar por una frase, no sé, pues X, y esa frase tal cual la repites como enlace interno en todos los enlaces. El problema es que también se está evidenciando de que quieres posicionarte por esa palabra clave. Por ejemplo, si en realidad tú quisieras enlazar a una sección de la cual ya hablaste, no necesariamente tienes que enlazar exactamente en la palabra clave esa. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que tienes un artículo o una sección que te quieres posicionar que dice, no sé, pues departamentos en Bogotá, digamos. Entonces tú estás hablando de un artículo y dices, bueno, como hablamos en nuestro artículo anterior titulado 7 consejos para comprar departamentos en Bogotá, claro, departamentos en Bogotá lo enlazas a ese sitio. Pero si repites eso a cada rato, hay un momento en que el motor de búsqueda se va a dar cuenta de que quieres posicionar la palabra departamentos en Bogotá creando enlaces internos, lo cual es fácil de detectar. En este caso, lo natural sería que enlaces esa sección, pero con otro tipo de palabras. Por ejemplo, quizás en una colocas el título, por ejemplo, un artículo que pusiste 7 consejos para alquilar departamentos en Bogotá, entonces enlazas todo el título del artículo. Por ejemplo, otro enlace puede ser, como mencionamos en nuestro artículo anterior, y ese artículo anterior, ahí colocas el texto ancla. O puedes ver que hablamos de ese tema en este enlace colocas el texto ancla. O otras palabras, o sea, no necesariamente tienes que utilizar el texto ancla porque es demasiada evidencia de que quieres posicionarte por esa palabra o frase clave, lo cual es fácil de darse cuenta. Entonces tienes que variar el texto ancla, digamos, si bien puedes enlazar una misma sección, pero tienes que, digamos, tratar de variar esas palabras porque fácilmente el motor de búsqueda se va a dar cuenta de lo que quieres hacer.
Otro error al momento de optimizar, entre comillas, un sitio web es forzar textos largos o colocar subtítulos de forma, digamos, innecesaria, ¿no? O sea, si tú estás redactando un texto y este texto te da para escribir determinada cantidad de contenido o extensión, perfecto. Pero si lo comienzas a alargar simplemente para cumplir una cantidad de palabras por artículo, el motor de búsqueda tiene la capacidad de saber este tema, ¿no? Pero digamos que al final, que alargues o no alargues el texto, no llega tanto como a penalizarse como los ejemplos que dije anteriormente, pero sí quizás pueden observar del tema de los subtítulos. Los subtítulos tienen que estar correctamente justificados. Eso quiere decir que si tú vas a hablar de un punto X, tienes que colocar el subtítulo, desarrolles el punto, otro subtítulo, desarrollas ese punto, etc. Pero hay veces que no da para hacer un subtítulo o no da para ampliar ese punto y la gente igual le coloca subtítulos así tenga muy poco desarrollo. Entonces esos subtítulos, el motor de búsqueda tiene la capacidad de saber cuándo se están forzando o cuando esos subtítulos comienzan a repetir una palabra o frase clave de forma innecesaria. Entonces es importante que esos subtítulos sean totalmente naturales, están más enfocados en desarrollar los diferentes puntos del tema que estás tratando en vez de querer posicionarte con esos subtítulos. Digamos, si normalmente estás escribiendo y algún subtítulo coincide con la palabra o frase clave, perfecto, pero si no coincide, no deberías forzar porque esa es una de las principales evidencias de sobreoptimización. Otro problema también está con lo que corresponde al uso de plugins y herramientas SEO sin saber exactamente cómo funciona. Entonces, mucha gente a veces cuando tiene mucho conocimiento de SEO lo que hace es que recurre a un plugin o un plugin o una herramienta SEO, tiene una noción de cómo funciona, pero no sabe exactamente lo que está pasando. Y a veces cuando la herramienta se utiliza mal o la herramienta es mala, lo que va a hacer simplemente es perjudicar los artículos o las secciones de forma totalmente innecesaria. Por ejemplo, hay algunos plugins que cometen el error de que aparece el título del artículo e inmediatamente como subtítulo repiten el mismo título del artículo. O por ejemplo, en el texto ancla que aparece en las imágenes, lo saturan con un montón de información. Puedes colocar información, sí, pero no tanto texto, ¿no? O por ejemplo, comienzan a asombrar en negritas o negrillas las palabras claves específicas, ¿no? O sea, comienzan a cometer una serie de errores porque date cuenta que sea como si es una herramienta automatizada que actúa bajo ciertos patrones. Incluso si esa mejora o esa modificación la haces para todos los artículos en simultáneo, con mayor razón el motor de búsqueda se va a dar cuenta, porque, o sea, ponte a pensar, qué casualidad que justo este sitio web comienza a duplicar palabras y comienza a duplicar títulos y todo de forma simultánea. Es obvio que hay una herramienta automatizada detrás y es obvio que hay una acción que intenta manipular a los diferentes motores de búsqueda con una sobreoptimización que en realidad está penalizada y que no es natural. Cuando hablamos de herramientas SEO, yo también para entender este ejemplo, herramientas automatizadas, es más o menos muy similar como que tú, por ejemplo, quieras, vamos a otras al ejemplo de la reunión social y quieras, digamos, caerle bien a una persona y tú para caerle bien lo que haces es que te pones a leer algo y repites lo que estás leyendo o simplemente escuchas una grabación y comienzas a repetir la grabación. Entonces es lógico que esa acción, en vez de hacerte más sociable o hacer que a la persona le caigas bien, vas a ver de totalmente falso. ¿Por qué? Porque se nota que estás repitiendo algo de memoria o que ya está preelaborado, o sea, no son tus palabras reales. De la misma manera como una persona que se puede dar cuenta que tú estás leyendo algo para comunicarte con ella en una conversación informal, por supuesto que en un discurso quizás se podría elaborar algo escrito, pero si estamos en una conversación normal y tú comienzas a leer digamos, o seguir un guión, es lógico que la persona se va a dar cuenta que esa comunicación no es natural. Entonces, de la misma manera, el motor de búsqueda tiene la capacidad de saber cuando un sitio web comienza a utilizar este tipo de herramientas automatizadas. ¿Se puede utilizar herramientas automatizadas? Sí, pero con mucho cuidado y sabiendo bien cómo funcionan. Tú no puedes utilizar una herramienta automatizada, digamos, que tenga un funcionamiento a ciegas, o sea, que tú no sabes, no tienes ni idea de cómo hacer las cosas. Tienes que tener una noción de cómo realmente esa herramienta trabaja al detalle para saber si realmente estás cumpliendo las normas o estás atentando contra las normas. Ten en cuenta que al momento que sancionen tu sitio web o que te quiten posiciones, tú no puedes utilizar como excusa que yo no sabía, que la herramienta me dijo esto. No, tú eres el responsable. Entonces tú como dueño de empresa o negocio, como dueño del sitio web o dueño del blog, lo que sea, tú eres responsable por todo lo que suceda dentro de ese sitio web respecto a Google, ¿no? Entonces es importante entender que si vas a utilizar un tipo de plugin o herramienta SEO, tienes que saber exactamente cómo funciona. Lo mejor es que lo utilice un profesional de esa área de SEO. O si no sabes muy bien, mejor es que no lo utilices a veces porque a veces en vez de sumar termina restando. Y por último está lo que es el dilema, digamos, o la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿qué es lo ideal, no? ¿Escribir para el motor de búsqueda o escribir para las personas o lectores? Y en realidad lo mejor siempre va a ser generar contenidos escritos para los lectores. Porque esos lectores, conforme vayan, si el contenido es natural, es orgánico y es relevante, van a interactuar mejor, van a navegar por el contenido, van a permanecer más tiempo leyéndolo, van a compartir en las redes sociales y todos esos son otros factores que el motor de búsqueda puede saber fácilmente cuando están ocurriendo.
Mientras que por otro lado, quizás tú puedes hacer un contenido que sea muy enfocado al motor de búsqueda, pero va a tener poca relevancia en las personas. Entonces el motor de búsqueda quizás puede apreciar que le dé ciertas facilidades, pero si realmente ese contenido no pega o no causa compromiso con tus usuarios, lo van a leer menos, lo van a abandonar más rápido, no lo van a compartir. Y el motor busca tener ese otro feedback por el cual ellos pueden saber más o menos de que ese contenido no es relevante. Por ende, lo van a dejar de lado. Entonces es fundamental de que cuando tú escribas, siempre escribas enfocándote en los lectores, enfocándote en las personas. Porque date cuenta de que al final, si tú te enfocas en el motor de búsqueda, siempre vas a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque los algoritmos de motor de búsqueda van cambiando constantemente. Sin embargo, las personas permanecen. Y tú te enfocas en construir tu audiencia, en este caso de contenidos escritos, son personas reales que van a seguir ahí. En cambio, los algoritmos o las directrices de motor de búsqueda van a ir cambiando constantemente. Y quizás algo o un truco que era efectivo antes ya no va a ser efectivo en el futuro. Incluso te pueden penalizar por esa acción. Bueno, de esta manera hemos hablado de algunos puntos a tomar en cuenta, sobre todo en lo que respecta a penalizaciones por sobreoptimización SEO, sobre todo en la parte interna de un blog o de un sitio web. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas contar con un profesional o grupo de profesionales que se hagan cargo del SEO de tu sitio web o blog de tu empresa o negocio, puedes contactarte con nosotros visitando el enlace que ves en la parte de abajo, que es adestraconh-marketing.com, adestraconh-marketing.com, y podrás contactarte con nosotros de manera personalizada para ver cómo te podemos ayudar. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.